Hola a todos. Esta vez nos vamos a sumergir en el mundo de los diuréticos. Un tema clave para la práctica clínica, sin duda. Vamos a repasar todo lo que necesitan saber desde los diferentes tipos de diuréticos. Hasta sus mecanismos de acción, efectos y usos clínicos. Claro. Pero antes de meternos de lleno en la farmacología, repasemos un poco la fisiología renal. ¿Te parece? Me parece perfecto. Empecemos por lo básico. El riñón es como un filtro incansable. Totalmente. Se encarga de procesar todo el volumen extracelular 12 veces al día. Imagínate la cantidad de trabajo. Impresionante. Y todo gracias a las nefronas, Las verdaderas estrellas del riñón. ¿verdad? Esas pequeñas unidades funcionales que regulan el volumen de líquidos y electrolitos. A través de un proceso muy complejo de secreción y reabsorción. Hablando de equilibrio, ¿cómo hacen las nefronas para mantener el equilibrio de agua en nuestro cuerpo? Bueno, el equilibrio de agua es un mecanismo homeostático vital. Claro. Controla la osmolalidad plasmática. O sea, la concentración de partículas en la sangre. Exactamente. Cuando este equilibrio se altera, Ahí aparecen problemas como la deshidratación o los edemas. que pueden ser causados por enfermedades, medicamentos o por una noche de fiesta. Para entender mejor a las nefronas, hagamos un recorrido por su estructura. ¿Por dónde empezamos? Empecemos por el corpúsculo renal. La puerta de entrada del nefrón, Ahí se produce el ultrafiltrado de la sangre, y de ahí pasa al túbulo proximal. donde ocurre la mayor parte de la reabsorción, ¿Y qué se reabsorbe ahí? principalmente sodio. De hecho, casi el 65% del sodio filtrado se reabsorbe en el túbulo proximal. Increíble. Y después del túbulo proximal, ¿qué sigue? Después viene el asa de Henle, una estructura con forma de U. Que ayuda a concentrar la orina, Exactamente. Y finalmente llegamos al sistema de conductos colectores, donde la aldosterona y la vasopresina entran en juego. para ajustar la composición final de la orina. Es como el control de calidad final. ¿Podríamos decirlo así? Ahora hablamos del transporte renal. ¿Cómo se mueven todas estas sustancias a través de las células del riñón? Bueno, hay varios mecanismos. Tenemos la difusión simple, que no requiere energía. ¿Cómo ir en bajada? Exactamente. Luego está el transporte mediado, que necesita proteínas transportadoras. Como si fueran taxis moleculares. Buena analogía. Y por último, tenemos la famosa bomba sodio-potasio. Presente en casi todas las células del cuerpo. Usa energía para mover sodio hacia afuera y potasio hacia adentro. ¿Y qué pasa con las sustancias que el cuerpo necesite eliminar? Los desechos metabólicos. Para eso, el túbulo proximal tiene un sistema de transporte muy eficiente. Una especie de servicio de recolección de residuos. Exacto. Increíble. Y hablando de sustancias, ¿cómo se manejan los electrolitos en el riñón? Cada electrolito tiene su propia ruta de reabsorción y secreción. O sea, cloro, potasio, calcio, fosfato y bicarbonato. Cada uno tiene su propio camino. Exactamente. Todo está regulado para mantener el equilibrio en nuestro cuerpo. Un juego de equilibrio donde cada jugador tiene su rol. Así es. Bueno, ahora que ya tenemos un panorama general de la fisiología renal, ¿Listos para adentrarnos en el mundo de los diuréticos? listísimos a romper el equilibrio. Sí, a romper el equilibrio con los diuréticos. ¿Y cómo hacen eso? Bueno, básicamente aumentan el flujo de orina. O sea, nos hacen ir al baño más seguido. Exactamente. Y al aumentar el flujo de orina también aumentan la expresión de sodio. Claro, pero el riñón no se queda de brazos cruzados, ¿no? Me imagino que tiene sus mecanismos para defenderse. Por supuesto, el riñón es un órgano muy inteligente. Activa lo que llamamos frenado diurético. Frenado diurético, ¿eso qué es? Son mecanismos compensatorios que limitan la pérdida de sodio a largo plazo. Imagínate que el riñón es como un banco. Un banco. Un banco que intenta proteger sus reservas de sodio. Interesante analogía. Entonces, usar diuréticos no es tan simple como parece. No, para nada. Hay que conocer bien su mecanismo de acción, sus efectos y sus usos clínicos. Y para eso estamos acá, para ayudarte a navegar este mundo fascinante. Exacto. Empecemos por los inhibidores de la anhidrasa carbónica, ¿te parece? Dale, empecemos por ahí. Recuerdo haber estudiado la acetazolamida, pero no me acuerdo bien cómo funcionaba. Bueno, la acetazolamida es el ejemplo clásico de esta clase. Ajá. Actúa inhibiendo la anhidrasa carbónica, una enzima clave para la reabsorción de bicarbonato en el túbulo proximal. En el túbulo proximal. Sí, recuerda nuestro recorrido por la nefrona. Claro, la estación de servicio donde se reabsorbía Ya. gran parte del sodio. Exactamente. Bueno, la acetazolamida interfiere con ese proceso. ¿Y qué pasa? ¿Provoca que se excrete más bicarbonato en la orina? Con razón, la orina se vuelve más alcalina. Exacto, el pH urinario aumenta.
¿Y eso tiene alguna implicación clínica? Sí, claro. Puede ser útil en ciertas situaciones, como para el tratamiento de algunos tipos de cálculos renales. Pero la acetazolamida no solo se usa para eso, también se utiliza en el glaucoma, en las crisis de ausencia, Crisis de ausencia. una forma de epilepsia, y, atención a esto, en el mal de altura. En serio, un diurético para el mal de altura. No lo sabía. Sí, la acetazolamida ayuda a la aclimatación a la altura, aumenta la excreción de bicarbonato, lo que ayuda a compensar la alcalosis respiratoria. Increíble. No tenía idea. Es un fármaco bastante versátil. Totalmente. Me sorprende la cantidad de aplicaciones que puede tener. Pasemos ahora a los diuréticos osmóticos. Me suena haber leído algo sobre el manitol, pero no estoy seguro de entender bien cómo funciona. Bueno, el manitol es un diurético osmótico que actúa trayendo agua hacia el túbulo renal, como si fuera un imán. Un imán para el agua. Sí, imagínate que tenés dos compartimentos separados por una membrana semipermeable. En uno pones una solución con alta concentración de manitol y en el otro una con baja concentración. ¿Qué va a pasar? El agua se va a mover desde el compartimento con baja concentración hacia el compartimento con alta concentración. Claro, para intentar equilibrar las concentraciones. Exactamente. Y en el riñón esto se traduce en un aumento de la producción de orina. O sea, que el manitol atrae agua y la arrastra hacia la orina. Podríamos decirlo así. Y si atrae agua, también afecta la excreción de electrolitos. Sí, también, aunque en menor medida. Por eso el manitol se usa principalmente para reducir la presión intracraneal e intraocular, ¿En qué casos, por ejemplo? en casos de edema cerebral o glaucoma. Pero ojo, hay que tener cuidado con su uso en pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿Por qué? porque puede empeorar el edema pulmonar. Entiendo. Pasemos ahora a los diuréticos de asa. Ahí sí que vamos a ver grandes cantidades de sodio en la orina. Son los campeones de la natriuresis, ¿no? Exactamente. La furosemida es el ejemplo estrella de esta clase. ¿Y por qué son tan potentes? ¿Cuál es su secreto? Actúan en el asa de Henle, una zona del nefrón donde se reabsorbe una gran cantidad de sodio. La furosemida inhibe el cotransportador NAP, los macastosea. ¿Y ese transportador qué hace? Transporta esos iones desde el túbulo renal hacia la sangre. Al bloquearlo, se impide la reabsorción de grandes cantidades de sodio, cloro, calcio y magnesio. O sea que son como la artillería pesada de los diuréticos. ¿Podríamos decirlo así? ¿Y en qué casos clínicos se utilizan? Se usan en casos de edema pulmonar agudo, insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión, entre otros. Un dato curioso, la furosemida tiene un efecto inmediato en la reducción de la presión venosa. ¿En serio? Sí, incluso antes de que comience la diuresis. Es decir, que empieza a aliviar la congestión antes de que veamos un aumento en la producción de orina. Wow. Eso sí que es velocidad. Pasemos ahora a los diuréticos tiazídicos. ¿De acuerdo? Los reguladores del calcio, ¿verdad? Exactamente. Aquí tenemos a la hidroclorotiazida como protagonista. ¿Y cómo actúa? Inhibe el cotransportador NA+Cl en el túbulo contorneado distal, otra zona del nefrón donde se reabsorbe sodio. ¿Y en qué se diferencian de los diuréticos de asa? Bueno, una diferencia importante es que los tiazídicos disminuyen la excreción de calcio. Disminuyen. Sí, además de aumentar la eliminación de sodio y cloro, ayudan a retener calcio en el cuerpo. Interesante. ¿Y para qué se usa la hidroclorotiazida? Para la hipertensión, la litiasis renal cálcica, la osteoporosis. Ya veo. Un dato importante. Aunque la hidroclorotiazida es muy popular, una podría ser más efectiva para la hipertensión a largo plazo. Buena información para tener en cuenta. Ahora, hablemos de los diuréticos ahorradores de potasio. Los protectores del equilibrio. Exacto. Estos son importantes para evitar la hipopotasemia, ¿no? Totalmente. En este grupo tenemos a la espironolactona, que actúa como antagonista de la aldosterona. Ah, claro. La aldosterona aumenta la reabsorción de sodio y la excreción de potasio. Exactamente. Bueno, la espironolactona bloquea ese efecto. O sea, que ayuda a mantener los niveles de potasio. ¿Y qué hay de los otros diuréticos ahorradores de potasio? También tenemos la milorida y el triamtereno. ¿Y esos cómo funcionan? Inhiben los canales de sodio en el túbulo colector, lo que reduce la excreción de potasio. Ya veo. ¿Y todos estos diuréticos ahorradores de potasio para qué se utilizan? Se utilizan para la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, el hiperaldosteronismo primario. Entiendo. Pero ojo, hay que tener cuidado porque su uso puede llevar hiperpotasemia, especialmente en pacientes con insuficiencia renal. Claro, todo tiene su lado positivo y su lado negativo. Así es. ¿Y qué me decís de los inhibidores de SGLT2? Parece que son un enfoque nuevo. Sí, son relativamente nuevos en el mercado. La canagliflozina es un ejemplo de esta clase. ¿Y cómo actúan? ¿En qué se diferencian de los otros diuréticos? Los inhibidores de SGLT2 actúan en el túbulo proximal, pero en lugar de afectar la reabsorción de sodio directamente,
bloquean la reabsorción de glucosa. Bloquean la reabsorción de glucosa. Sí, y esto provoca que se excrete más glucosa en la orina, lo que a su vez arrastra agua y sodio. Y eso no es un problema para los diabéticos. Al contrario, es un efecto secundario positivo para los diabéticos. De hecho, los inhibidores de SGLT2 se utilizan en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Increíble. O sea que actúan como diuréticos y antidiabéticos al mismo tiempo. Exactamente. ¿Tienen algún otro beneficio? Sí, también tienen efectos beneficiosos en la hemodinámica renal. Hemodinámica renal. Sí, lo que significa que pueden proteger al riñón del daño a largo plazo. Fantástico. Ahora que ya repasamos los diferentes tipos de diuréticos, ¿Cómo sabemos cuál es el adecuado para cada paciente? me imagino que la elección depende de varios factores. Por supuesto. Hay que tener en cuenta la gravedad de la enfermedad, la función renal, el equilibrio electrolítico del paciente. Claro. No es lo mismo tratar un edema agudo que un edema crónico, por ejemplo. Y a veces los pacientes no responden a los diuréticos. ¿Qué se hace en esos casos? A eso lo llamamos resistencia a los diuréticos. Y las causas pueden ser diversas. ¿Y cómo se soluciona? Las estrategias para superarla incluyen ajustar la dosis, combinar diferentes diuréticos o incluso modificar algunos hábitos del paciente como la ingesta de sodio. Veo. Y para terminar con este repaso, no podemos olvidarnos de la desmopresina. ¿Cierto? La desmopresina es un análogo de la vasopresina, pero con mayor selectividad por los receptores B2. ¿Los B2? Sí, la vasopresina actúa sobre los receptores B1 y B2 que se encuentran en diferentes tejidos del cuerpo. La desmopresina, en cambio, tiene mayor afinidad por los receptores B2 que se encuentran principalmente en los riñones. Esto significa que la desmopresina actúa principalmente en los riñones, aumentando la reabsorción de agua. O sea, que tiene un efecto antidiurético. Lo opuesto a los diuréticos. Exactamente. Se utiliza para tratar la diabetes insípida central, la enuresis nocturna, algunos trastornos hemorrágicos. Entiendo. Pero ojo, su uso puede causar hiponatremia, por lo que hay que tener precaución. Perfecto. Ahora sí que tenemos un panorama completo de los diuréticos y la desmopresina. ¿Listos para poner en práctica todo lo que aprendimos? ¡Listísimos! Trae los casos clínicos. A ver, esos casos clínicos. Bueno, preparé 3 casos bastante típicos para que veamos cómo aplicar todo esto en la práctica. Me gusta. Empecemos. Imagínate que llega a la guardia un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva Eso suena complicado. y con edema pulmonar agudo. El paciente está con mucha dificultad para respirar. Un cuadro grave. Muy grave. Necesitamos actuar rápido. ¿Qué diurético usarías? En este caso, la velocidad es clave, ¿no? Totalmente. Necesitamos algo que actúe rápido y que sea potente para bajar la congestión pulmonar. Furosemida intravenosa, me parece. Exacto. La furosemida es ideal en este caso. Un diurético de asa, potente, actúa rápido, disminuye la precarga, mejora la función cardíaca. En cuestión de minutos podemos ver una mejoría. Tal cual. Perfecto. Caso número 2. Tenemos un paciente con hipertensión, pero con riesgo de ¿Qué combinación de diuréticos le darías? Bueno, acá hay que buscar un equilibrio, ¿no? Claro, controlar la presión sin que pierda potasio. Exactamente. Yo optaría por un tiazídico, como la hidroclorotiazida, combinado con un ahorrador de potasio. Espironolactona. Espironolactona, por ejemplo. La hidroclorotiazida controla la presión y la espironolactona evita la pérdida de potasio. Una dupla imbatible. Último caso. Un paciente con diabetes mellitus tipo 2 e insuficiencia cardíaca. ¿Qué hacemos? Un doble desafío. Sí, hay que controlar la glucemia y mejorar la función cardíaca. ¿Qué diurético usarías? En este caso, los inhibidores de SRT2 son una excelente opción. ¿Por qué? ¿Qué los hace tan especiales? Bueno, porque además de su efecto diurético, también ayudan a controlar la glucemia. Ah, claro, perfecto para un paciente diabético. Exactamente. Y como si fuera poco, también tienen beneficios a nivel cardiovascular y renal. Increíble. Una opción muy completa. La verdad que sí. Bueno, creo que con esos casos clínicos queda clarísimo cómo aplicar los conocimientos sobre diuréticos en la vida real. Sí, totalmente. No es solo memorizar nombres y mecanismos, sino entender cómo impactan en nuestros pacientes. Exacto. Lo importante es saber usarlos de forma segura y eficaz. Esperamos que esta información te sea de gran ayuda para tu examen. Y para tu futura práctica clínica, por supuesto. Recuerden que este es solo el comienzo. El mundo de la medicina es enorme y siempre hay algo nuevo por aprender. Así que sigan estudiando, investigando y nunca pierdan la curiosidad. Hasta la próxima.